noches, de nuevo con todos ustedes, programa Calle Libertad. Hoy tenemos dos invitados y para la primera parte contamos con Javier Cano. Él es candidato al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones por la provincia de Cádiz, por la fuerza política Ciudadanos. Javier, bienvenido al programa, muchas gracias. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a hacer un repasito, Javier, si te parece, un poco por tu trayectoria. Tú eres de la isla. Yo soy de Isla, de San Fernando. De la isla, una familia compuesta... Pues estuvo compuesta en su momento por 6 hermanos, luego por 5 y ahora quedamos 4, todos varones. Y todos con carrera universitaria, a pesar de que, bueno, mis padres son personas muy modestas, que no tenían muchos recursos, pero han invertido pues prácticamente todo su patrimonio en la educación de sus hijos y así hemos salido. ¿A qué colegio fuiste en tu infancia, tu adolescencia? Yo estuve en La Salle durante 8 años, Parbulito sí. 9 años, Parbulito y 8 años, cuando había EGB. Y luego pasé, como no había en La Salle el bachillerato, pues pasé al Instituto Venceslao Benítez. Ajá. Y luego pues los estudios los he terminado, los estudios de Derecho los he terminado en la Facultad de Derecho. La Salle, un colegio donde yo también estuve aquí en la ciudad, en Cádiz, era una institución anclada en los barrios, por lo menos aquí en la Villa de Santa María, no sé, en San Fernando también. Sí, en San Fernando está en la parte central, sí, cerca de la calle Real. Sí, quiero recordar un gran colegio, una enseñanza bastante exigente. Sí, era muy exigente. La verdad es que todos los alumnos que salían de allí, cuando iban a otro tipo de centros, se reconocían que eran de La Salle. Lo único que yo no me parecía a los alumnos de La Salle era la escritura. Mi padre decía que no sabía cómo yo había estudiado en La Salle y tenía esa letra que era ininteligible, ¿no? Sí. Pero por lo demás, pues sí. ¿Buenos recuerdos, Javier? Sí, bueno, sí, muy buenos porque yo cogí una época en la que todavía pues había su control por parte de los profesores, pero bueno, yo no tuve ningún problema, jamás en la vida tuve ningún problema allí. Los hermanos de La Salle, pues muy bien, yo estoy muy agradecido a la enseñanza que me inculcaron y a los valores que quiero pensar que tengo, son buena parte de ellos. ¿El instituto luego qué tal? Muy bien. Fue un cambio, me imagino. Fue un cambio, ¿no? Un cambio sobremanera, entre otras cosas porque aparte de todo el instituto era mixto, con lo cual claro, la situación era muy diferente, pero también el Instituto Venceslao Benítez era un instituto relativamente duro, sí, en el nivel de exigencia de estudio, pero también tengo muy buenos recuerdos del bachillerato. De hecho, creamos una especie de entidad de antiguos alumnos y nos vemos periódicamente y nos recordamos las etapas y las batallitas que podemos contar de aquella época. Javier, ¿te gustaba alguna materia en particular o ya apuntabas tú al derecho o eso fue una cosa posterior? No, yo no apuntaba al derecho, entre otras cosas porque el sistema educativo no tenía ninguna asignatura vinculada por el derecho. Yo no tuve predilección nunca. Hombre, los idiomas siempre me han llamado la atención, quizás porque tenga buen oído, de las mejores cosas que tengo, los demás valen bastante poco. Y también me llamaba la atención porque me gustaba y sacaba las mejores notas, filosofía. Filosofía sí que me llamaba la atención. Bueno, eso sí tiene relación con el derecho, Miurgo, ¿no? Platón y todo esto, Aristóteles, la verdad es que fue la única asignatura donde yo he sacado de media sobresaliente. Te comentaba que alguna relación con el derecho sí... Sí, podría tener. La verdad natural, es que sí, porque te obliga a pensar, te obliga a razonar y te preguntas de dónde viene, de dónde vamos, por qué estamos aquí, en fin. Quizás sea yo más de razonar que de analizar un cálculo o esto, ¿no? Javier, me comentabas antes que estudiaste Derecho, pero que parece que no fue en un principio tu decisión, ¿no? No, la primera trayectoria cuando nosotros salimos de COU fue prepararme la Escuela Naval. Yo estuve 2 años preparando la Escuela Naval. Me gustaba mucho la Fuerza Armada y me siguen gustando, me gustan mucho los valores de la Fuerza Armada, el entorno también ayuda, no cabe duda, no voy a negar la realidad, pero a mí me gustaba y me sigue gustando la vinculación con la Fuerza Armada. Creo que tiene unos valores muy importantes y muy señalados para la sociedad y para todos los integrantes de la sociedad. Pero bueno, en la época en la que yo me preparé, el sistema, el temario que se exigía era un temario excesivamente técnico, matemático, análisis, cálculo, geometría, trigonometría, y bueno, pues yo por aquel entonces no estaba muy batallado
en esas lides, y yo tampoco quería condicionar más la vida de mis padres, porque allí en Marina pues tú estabas 1 año, 2 años, podías estar hasta 4, pero si terminaba 4 y no aprobabas no tenías nada. Entonces yo no me podía permitir ese lujo de agotar las 2 legislaturas, las 2 convocatorias siguientes, entonces dije, bueno, pues hasta aquí llegué, y entré pues lo que menos me disgustaba y lo que yo podía hacer, porque yo realmente tampoco me podía ir a estudiar fuera, yo no tenía medios para eso, entonces pues era más de letras y digo, bueno, pues derecho. Te tiraste por realmente, derecho en Jerez, ¿no? Claro, derecho en Jerez, porque realmente, y la vida de hoy nos lo está demostrando, prácticamente el estar al tanto de las leyes es fundamental no solo para los abogados, sino para cualquier ciudadano. Luego, por lo que he visto, hiciste cursos de doctorado de Derecho Administrativo. Bueno, yo he trabajado para la Junta 30 y tantos años, y el Derecho Administrativo siempre era una cosa complicada, ¿no? Visto desde fuera, ¿no? Los niveles. ¿Cómo te digo, por qué elegiste? La verdad es que, pues, te digo fácilmente, tanto mi mujer como yo, terminamos y queríamos preparar oposiciones. Y para preparar oposiciones, pues, hay que estudiar Derecho Administrativo. Es de las asignaturas que más me gustan y yo lo veo apasionante. El Derecho Administrativo, de hecho, mi trabajo diario, si tengo oportunidad luego de hablar, pues estoy todo el día peleándome con el Derecho Administrativo y aprendiendo todos los días algo nuevo del Derecho Administrativo. Es un sector del ordenamiento jurídico muy amplio, pero es muy apasionante y además lo vemos todos los días en nuestra vida, en nuestro entorno, con lo cual pues hice esos cursos de doctorado, los 2 años de curso de doctorado, y luego empecé a hacer la tesis doctoral, pero bueno, no me gustaba mucho el tema, total, que lo dejé un poco aparcado, y bueno, en su día también hice algunas publicaciones en la revista La Ley. Sí, eso, si te parece, lo comentamos. Tenía la siguiente pregunta, porque sé que eres funcionario de Diputación. Imagino que te presentarías a algunas oposiciones. ¿Y cuál es tu trabajo en la Diputación, Javier? Pues mira, yo estoy en Diputación desde el año 1991. Soy funcionario en propiedad desde el año 91. Yo me estuve preparando las oposiciones de técnicos de administración local. Sí. Cogí una época parecida a la de ahora, en la que no había muy pocas convocatorias, las leyes del presupuesto los presupuestos estaban todos congelados, la oferta pública de empleo estaba congelado, y aunque me presenté algunas plazas de técnico, pues terminé sacando una de administrativo en Diputación, al mismo tiempo de un contrato laboral como licenciado en Derecho en la Junta de Andalucía. Pero yo no quería estar contratado, quería una plaza en propiedad, por lo tanto renuncié al trabajo de licenciado en Derecho en la Junta de Andalucía por una plaza en propiedad. En Diputación, en el 98 me habilitaron como letrado y vengo actuando como letrado desde esa época hasta el día de hoy. Mi trabajo es representar procesalmente a la Diputación y a los ayuntamientos que nos piden asistencia jurídica procesal. Ajá. Para defender cualquier tipo de litigio, cualquier tipo de que tenga en la institución, ¿no? Exactamente. Normalmente nos movemos en el ámbito del derecho administrativo, jurisdicción administrativa y laboral, social. Pero bueno, eso no quita para que de vez en cuando haya algo penal, algún juicio de falta, algún compañero que haya sido agredido, un policía local, algún tema civil, algún tema de Tribunal de Cuentas y básicamente ese es el trabajo fundamentalmente administrativo y social. Tú sí me comentas, bueno, además a partir del 95 también te dedicas a la abogacía particular, digamos. Sí, bueno, porque todavía yo no había promocionado como abogado. Sí. Y quería ejercer como abogado por las tardes, aunque ya que por la mañana no podía, y me di de alta con el Colegio de Abogados y estoy ejerciendo lo que puedo, pues tampoco tengo mucha movilidad, desde el año 95 hasta el día de hoy. ¿Qué haces? ¿El turno de oficio? No, turno de oficio no puedo hacer. No puedo hacer, Tiene ¿no? que ser pues asistencia prácticamente todo por escrito, porque yo tampoco puedo ir a juicios y esto, o me tengo que pedir un día libre, si tengo un juicio, tuviera un juicio. Claro. Como normalmente trabajo con compañeros, pues siempre nos vamos sustituyendo. Vale. Bueno, comentabas antes que tienes tus publicaciones también. Sí, por la verdad es que realmente el trabajo el día a día de un licenciado en Derecho, un abogado, en cualquiera de sus variantes, pues te lleva a estar todo el día peleándote con los pleitos, con las normas, pero donde se estudia realmente el origen de la norma, por qué se dicta y qué es lo que está queriendo el legislador en la universidad. Y yo quería rascar un poco de esa sabiduría, esa forma de pensar, y fue por lo que empecé a hacer el curso de doctorado y también eso me llevó muchas veces a hacer
estudios de normas o de temas que no estaban muy bien regulados, por ejemplo el tema de la situación administrativa de los funcionarios. Sí. Una amalgama de normas que cogí y digo, bueno, pues voy a hacer un estudio y me lo publicaron en la revista La Ley. Bueno, ya he visto que tienes numerosos cursos, no solo de administrativo, también laboral, procesal. ¿En realidad la rama del derecho que más te gusta es el administrativo? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sin duda. Derecho administrativo, que es muy amplio, es de los sectores, sí, digo, más amplios, porque aquí yo lo mismo un día tengo uno o varios pleitos de contratación, o puedo tenerlo de función pública, o tengo de recaudación, o tengo de responsabilidad patrimonial, o tengo de urbanismo. Entonces es un tema variado, un tema variado. No se aburre uno. Yo, lo poquito que aprendí, lo único que se me quedó es que, digamos, los procesos administrativos duraban muchísimo tiempo, ¿es verdad? Sí, sí. Hay que tener mucha paciencia, ¿no? Duran mucho, pero la ley prevé una duración mucho más corta. Lo que ocurre es que bueno, existe una figura, es el silencio administrativo, donde la ley le dice al ciudadano, oiga, si usted ve que la administración no le contesta, entienda ese silencio como positivo o negativo, según el caso, y váyase usted a los tribunales si entiende que no le han satisfecho sus pretensiones, ¿no? Entonces, la verdad es que bueno, hay una norma, las normas están ahí, están muy bien reguladas. Nosotros siempre hemos tenido un ordenamiento jurídico muy completo, pero completísimo. Ocurre que muchas veces no lo ponemos en aplicación. Precisamente hace poco se ha aprobado una nueva ley de régimen jurídico y de procedimiento. Originariamente, en los años 50 y tanto, había dos leyes, una de procedimiento administrativo y otra de régimen jurídico. En el año 92 se unió en una sola ley y hasta, bueno, todavía se publicaron el otro día, la semana pasada o la anterior, dos leyes. Han vuelto a separar, el legislador ha vuelto a separar el procedimiento administrativo por un lado y el régimen jurídico por otro, pero estas leyes no entran en vigor hasta dentro de un año, por lo tanto todavía estamos bajo la ley. No sé dónde oía yo que las instrucciones en España eran larguísimas y que habría que modificar el sistema legislativo para que fuera más Hombre, corto. habría que simplificarlo. Yo te puedo decir que en este año hemos superado la elaboración de leyes ordinarias desde el año 2010, el año 2015 hacia el 2010 para atrás. El año 2010 fue el que más leyes se promulgaron, que fueron ordinarias, que fueron 44. Ya en esta legislatura se han aprobado 46, si no recuerdo mal. Y leyes orgánicas también se ha superado la cifra. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces se promulgan tantas normas y además las normas aprobadas se modifican por otras leyes que no tienen nada que ver, que es muy difícil. Afortunadamente, si no existieran esas bases de datos de legislación y de jurisprudencia que hay por ahí, pues muchas veces nos veríamos abocados al fracaso porque a lo mejor una ley de monte te modifica la ley de enjuiciamiento civil. ¿Y cómo relacionas tú? Pues por sistema ya te vas a las disposiciones adicionales. Ya tú cuando ves una ley no te vas primero al preámbulo, te vas a las adicionales, que es donde dicen modifico y modifico. Entonces ya por inercia te vas para allá. Vale. Bueno, Javier, tu trayectoria en política, ¿tú en la facultad tenías alguna vocación o estuviste en algún tipo de asociación? Como dicen los franceses, pas du tout, en absoluto. Bueno, ¿y cómo empieza entonces tu vinculación? En principio no es directamente política, ¿no? No, nosotros en San Fernando pues había un gran colectivo de vecinos que nos veíamos directamente hostigados por la acción del ayuntamiento. O sea, ahí yo siempre digo que hay tres formas de gobernar: a favor del ciudadano, olvidando al ciudadano o contra el ciudadano. Y nosotros nos veíamos que nos sentíamos hostigados por esa labor del ayuntamiento y pues fundamentalmente por un plan urbanístico del centro histórico, que es el PEPRICH, que ha cercenado completamente todo el desarrollo del centro, pero bueno, sería muy largo explicarlo. Sí. Y luego también por el tranvía. Entonces se creó una asociación de vecinos nueva que no existía, que era del casco histórico, y a partir de ahí, pues luego, claro, lógicamente, después de varios años de funcionamiento de la asociación de vecinos, la gente dice, una asociación de vecinos no es suficiente, no llegamos a ningún lado, no conseguimos nada, hay que entrar en política. Bueno, todo el mundo piensa, vale, pues vamos a entrar en política. Y todo el mundo echa el culo para atrás, y yo lo primero, como yo para atrás, vamos, no para atrás, sino detrás de la puerta. Pero claro, en la práctica pues había una realidad innegable, que es que la cara de la asociación de vecinos era yo. Entonces la cara que más vendía pues era yo, de cara a
a encabezar una candidatura política y mal que me pese, pues era así. Y por eso entramos en política, por ese motivo. Javier, cuando hablamos del casco antiguo de San Fernando, el casco antiguo de San Fernando es grande, ¿no? Es muy grande, muy grande. Muy grande un montón de miles de habitantes, ¿no? Sí, muchísimo. Lo que ocurre es que porque viene a coger prácticamente casi cerca de la estación, a lo mejor no es tanto, lógicamente, hasta la Ardila, eso de longitud, y de ancho prácticamente San Marcos hasta casi el parque Almirante Laulé, ¿no? El parque de los Patos, que le llamamos allí. Por tanto, muchísimos vecinos metidos allí que de buena primera pues nos declararon ilegales nuestras casas. Fíjate. Nos dio un plan urbanístico, ¿no? Yo voy a declarar ilegal su vivienda, es que a mí me la ha dado, a mí no, cuando yo la compré no me fui a vivir, ya que ya estaba construido, pero esas casas se construyeron y todas las demás se construyeron con una licencia otorgada por el ayuntamiento. Entonces, bueno, cuando tú empiezas a estudiar, a analizar y ves que hay motivos para hacer esa declaración, motivos de interés general, lo puedo entender, pero esto era un capricho o una necesidad de buscar densidad de vivienda en otro sitio. Entonces, pues las cosas se hicieron muy mal, y eso pues provocó la reacción de los vecinos, lógicamente. Y todavía seguimos ¿Cómo va el pleito ese, entonces? Bueno, ese pleito como tal no llegó a articularse, porque precisamente una cosa es la discrecionalidad jurídica en urbanismo y otra cosa es la justicia, la oportunidad jurídica en urbanismo, ¿no? Entonces, se hicieron muchas cosas mal en ese plan urbanístico, en ese plan especial. Declararon esa vivienda de forma ilegal, sin necesidad, y tenía dos vertientes ese plan especial. Por un lado, los edificios altos, modernos, declarados ilegal desde primera planta a segunda, y luego las casas antiguas que fueron catalogadas. El trabajo de catalogación se hizo de aquella manera, no fue apropiado, no fue correcto, y bueno, todavía al día de hoy sigue siendo una pretensión de la asociación, ¿no? de la asociación y en este caso de Ciudadanos, corregir, porque entre otras cosas ya no es solo porque afecte a los vecinos que viven en esas viviendas, es porque tiene cercenado la expansión y el desarrollo económico y social y comercial del centro. Es decir, ese plan, te digo muy brevemente, ese plan urbanístico tiene como premisa que no se pueda tocar una casa del casco histórico, del conjunto histórico. Allí, por ejemplo, en San Fernando hay algunos edificios que se han quedado vacíos y que podrían ser aprovechadas por franquicias, como lo hay en Jerez, lo hay en Cádiz, lo hay en todos los sitios, para poner esas tiendas grandes que atraen a la gente. Sin son los que mueven, sin necesidad. Claro, en cuanto que la franquicia va al ayuntamiento y le pregunta qué puede modificar del edificio, y el ayuntamiento le dice que por el plan especial no puede tocar nada, entonces, pues la franquicia se va. Y esos son puestos de trabajo, renta, eso son vida comercial, eso es vida social y eso es expansión económica. Y todo eso lo tenemos cercenado del año 2003. Yo creo que ya casi todo el mundo está convencido de que aquello fue un error, igual que se han convencido de que fue un error poner el tranvía por el centro de San Fernando, y ahora estamos intentando solucionar, enmendar ese error. Lo lleváis, me imagino. Bueno, claro, tú es que eres aspirante al candidato al Congreso de la provincia. En este caso, lo habréis llevado cuando os habéis presentado al ayuntamiento, que sacasteis, me dijiste, dos... En la primera vez sacamos dos concejales y en esta última tres. Y en esta última tres. Tú llevas las dos legislaturas allí, ¿no? De portavoz. En este caso vas a ser candidato al Congreso, claro. Con lo cual, no sé si es compatible que sigas... Te cuento, compatible legalmente sí lo es. Sí. Ahora, los estatutos del partido contemplan un plazo máximo de compatibilidad de un año. Vale. Dentro de ese año hay que elegir entre una cosa y otra, y bueno, pues a salvo de que haya una modificación o a salvo de que yo pidiera una moratoria al partido o algo, de todas formas hay muchos compañeros que están igual o mucho más preparados que yo para sustituirme. Y también hay que tener en cuenta que el trabajo que hace Ciudadanos en los parlamentos, por lo menos el que conocemos, el Parlamento de Cataluña, es un trabajo muy intenso, y ahora hace poco, desde marzo, en el Parlamento de Andalucía, es un trabajo muy intenso que exige muchas horas, y bueno, yo tampoco quiero, por estar en dos sitios a la vez, no prestar servicio en ninguno de los sitios. Yo me presento a este tipo de historias para servir, no para ser servido. Yo voy a trabajar. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, nosotros no llegamos a las instituciones para coger sillones, vamos a las instituciones para trabajar.
en el gobierno o en la oposición. No tenemos inconveniente ninguno estar en la oposición. Y así están trabajando pues muchísimos compañeros míos en los parlamentos de Madrid y de Andalucía. Comentábamos antes que en principio Ciudadanos aún no se ha pronunciado si es, bueno, sí se ha pronunciado de hecho apoyando a la lista más votada en Madrid y en Andalucía. En Andalucía. Ahora la cuestión está en que podría haber un posible pacto. ¿Tú lo piensas que podría haberlo entre PSOE y Ciudadanos, aún ganando el Partido Popular? Es complicado, ¿no? Nosotros la verdad es que cuando nos presentamos una convocatoria no lo hacemos pensando en pactos, lo hacemos pensando en querer cambiar las cosas, en crear otra dinámica que sirva para mejorar la vida de la gente, en este caso de todos los españoles, porque afecta a todo el país. Lo que ocurre después de las elecciones, pues siempre irá guiado por mejorar la calidad de vida de los españoles. Si nosotros vamos a buscar sillones, ni a buscar sueldos, ni a buscar puestos, vamos a buscar lo mejor, en este caso lo mejor para el país. Entonces actuaremos así en consecuencia, como así lo estamos haciendo ahora en todo el país. Javier, ¿cómo fue el paso o el contacto entre la asociación que os presentaste independiente en San Fernando y después Ciudadanos? ¿Vinieron a buscar? Sí, pues muy fácil. La verdad es que Ciudadanos, el Partido Ciudadano de Cataluña, fue expandiéndose poco a poco. Empezaron a entablar contacto con personas de cada sitio. En el caso de Andalucía, pues sobre todo el contacto fue con la gente de Sanlúcar, Juan Marín y su equipo, que estaban gobernando en Sanlúcar, por cierto, y ellos fueron los que vinieron a buscarnos a nosotros, en el año 2012. Vinieron a buscarnos y desde entonces pues aquello fue como un flechazo. Aquello, ya a partir, la verdad es que son personas, como personas, una condición, una calidad humana increíble, una forma de trabajar también muy. Nosotros hemos aprendido mucho de ellos y la verdad es que te magnetiza, te atrae y dices, bueno, pues esta gente es como casi, como son mis padres en la política. A partir de ahí empezamos a tener contacto y a trabajar y todo esto, a crear agrupaciones, a vernos de vez en cuando. Albert Rivera venía muchas veces por aquí, Sanlúcar, venía a Arco, venía a Jerez, al Puerto, a Cádiz, y cuando llegó la época de este año tan electoral, con tantas comicios electorales de por medio, pues se tuvo la ocasión de elegir entre que las agrupaciones independientes, como la nuestra, como la de Sanlúcar, como la del Puerto, se integraran en Ciudadanos o que cada una concurriera con su marca originaria, y se optó por la primera fórmula, todos integrados en Ciudadanos, por lo tanto. ¿Hay agrupación en Cádiz Capital? Sí, ¿verdad? Y hay grupo municipal de dos concejales. Dos concejales, y no sé si hay alguien en la lista de candidatos al Congreso. Sí, también. La número 2, el número 3 y el número 5 son de Cádiz Capital. Bueno, nos quedan 2 minutillos. No sé si quiere... bueno, te iba a comentar el paro, principal problema de la provincia. Principal problema. Hasta ahora ha habido un montón de planes. Yo he visto algo, me parece que es Luis Garicano, el programa y yo lo veo un programa económico moderno y ni socialdemócrata ni liberal, sino mezcla medidas de uno y de otro tipo. Ciudadanos, lógicamente, su principal problema lógicamente es el desempleo, porque además no es solo porque influye en la calidad de vida de las personas, sino porque sirve el paro o el empleo, en este caso, sirve para estabilizar la balanza del país. El déficit presupuestario que tengamos dependerá del nivel de desempleo que tengamos. Ciudadanos hace un análisis muy rápido de la sociedad española y ve que la sociedad ha crecido política y económicamente desde el año 78 hasta el año 2000, pero a partir del año 2000, especialmente a partir del año 2002, con la entrada del euro, empieza todo el capitalismo de amiguete, todo el dinero fácil, el golpe, el pelotazo, y creamos una burbuja inmobiliaria que cuando explota pues nos venimos abajo, hay un nivel de paro increíble y un nivel de endeudamiento muy grande. Entonces Ciudadanos lo que hace es que ve la sociedad como si fuera un enfermo que se está desangrando. ¿Qué tiene que hacer tú con un enfermo que está desangrando? Primero aplicarle un torniquete y luego meterle vitamina para que se cure, ¿no? Pues Ciudadanos lleva todo el año presentando programas, propuestas. Dentro del primer grupo del torniquete estarían propuestas laborales de creación del contrato único, indefinido, de un complemento salarial para aquellos trabajadores que no llegan al salario mínimo a lo largo del año, medidas para paro de larga duración. Tiene un segundo bloque de medidas que es para la empresa e innovación. Ciudadanos está convencido de que el trabajo lo crea la empresa
y a la empresa hay que ayudarle. ¿Qué le pasa a la empresa española? La empresa española suele ser pequeña y poco productiva. Entonces, articula una serie de mecanismos para permitir que esas empresas ganen en productividad y en innovación, con una serie de mecanismos, institutos tecnológicos, una reforma, una ayuda para los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, y como tercer eslabón está la reforma fiscal. Esas tres patas, que son una reforma prácticamente de todo el sistema tributario español a nivel estatal, y un incremento de la recaudación. Eso es para que el enfermo, para que la sociedad deje de sangrar. A partir de ahí, las propuestas para educación, porque es fundamental que tengamos el día de mañana una sociedad cualificada, medidas contra la corrupción, que son las que se han presentado hasta ahora, y la tercera sería la unidad de mercado. Todo ello intercalado con, quiero recordar y enfatizar aquí, que el día 7 de noviembre se presenta en Cádiz, en atención a que Cádiz, la Bahía de Cádiz es cuna del constitucionalismo moderno, se va a presentar la gran reforma constitucional que tiene previsto Ciudadanos hacer. Muy bien. Bueno, Javier, pues prácticamente hemos terminado el tiempo, te agradezco mucho que hayas venido y te deseo muchísima suerte en tu andadura política. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos unos minutillos de publicidad y enseguida volvemos a la segunda parte.